Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del primer trimestre de las lecciones de la escuela sabática bajo el tema general, Un puente entre el cielo y la tierra. Cristo en las epístolas de Filipenses y de Colosenses. Y por iniciar el estudio de la lección número 7 programado para el sábado 14 de febrero, una ciudadanía celestial. Por nada estéis afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Filipenses 4:6. En este estudio estamos concluyendo nuestro análisis de la carta de Pablo a los Filipenses y veremos que en su último capítulo muchos de los elevados valores morales que guiaron su vida se centran en la vida interior y se vuelven secretos para una vida dichosa. Y nos ayudarán a encontrar fuerzas para afrontar los retos de la vida y así experimentar la paz duradera que solo Dios puede otorgar, la cual no implica que haya ausencia de problemas, pero que garantiza la presencia de Dios en medio de ellos y su intervención en nuestras situaciones críticas. Por lo tanto, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, debemos de comprender que nuestra vida actual y futura se encuentran en las manos de Dios y que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Para obtener este privilegio, nuestra confianza debe de centrarse en el sistema de valores y de principios del reino de Dios. Aunque vivamos en este mundo con el documento de identidad personal o pasaporte terrenal, no debemos de olvidar que somos embajadores de Cristo y de su reino. Segunda de Corintios 5:20. Y que vivimos bajo la autoridad de sus principios y valores que superan infinitamente los principios y valores de este mundo, así como son más altos los cielos que la tierra. En nuestro estudio consideraremos dos temas importantes. Número 1, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y número 2, viviendo como ciudadanos del reino de los cielos, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3 del 17 al 19 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El estudio expone en su grado de importancia el papel de la imitación y de la necesidad de discernimiento espiritual para elegir a nuestros referentes dentro del cristianismo, ya que vivimos en medio de un mundo saturado de influencias contrarias al Evangelio. El centro de la lección presenta la pedagogía del ejemplo, ya que parte de nuestro aprendizaje es por la imitación. Pablo expone dos modelos de influencia en el pensamiento cristiano, el patrón de valores celestiales y el patrón de valores terrenales. El patrón de valores apostólico estaba basado en los valores celestiales y el ejemplo de la abnegación y el sacrificio de Cristo en el servicio y en la búsqueda del bienestar de la grey, y con mucha autoridad Pablo, como un imitador de Jesús, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí y de los que se conducen según el ejemplo que veis en nosotros. Filipenses 3 del 17 al 19. Y luego distingue a los que siguen el modelo terrenal basado en la autogratificación y se refiere a los judaizantes, Filipenses 3:2. Los llama los enemigos de la cruz, añadiendo que andan muchos enfatizando su errática conducta y que únicamente son cristianos nominales, es decir, solo de nombre. Romanos 16, 17, 18.
porque en realidad son apóstatas que se han apartado de la rectitud. Sus declaraciones sobre ellos apuntan a una realidad ineludible. Los cristianos somos cartas leídas y conocidas por el mundo, y el mundo nos observa y espera ver en nosotros una vida íntegra y conforme a las enseñanzas que creemos y compartimos. Los cristianos de Filipo tenían sus propios desafíos, no tenían que lidiar con el bombardeo ideológico negativo del Internet como nosotros, pero ellos, y a nosotros también, el apóstol nos invita a reaccionar y rechazar esas malas influencias. Así como Cristo, Pablo se lamenta por los falsos cristianos y con amor y firmeza les llama enemigos de la cruz de Cristo, Filipenses 3:18, porque han perdido la brújula celestial y se preocupan únicamente por las cosas terrenales, y su conducta determinará su destino eterno, porque ellos van a la perdición y no van a participar de la esperanza escatológica de la resurrección de los muertos en Cristo, porque su fe está subordinada al placer terrenal. Han confundido la gracia con la permisidad pecaminosa y rechazan la lógica de la cruz, que es la abnegación, el espíritu de sacrificio y obediencia. El mensaje de la cruz no es divisorio, sino que une a los creyentes en la esperanza celestial en Cristo, derribando las barreras terrenales y colocando a los seres humanos al mismo nivel, porque todos somos pecadores necesitados de su salvación. Efesios 2 del 11 al 14. El apóstol ya había dado un consejo similar a los romanos, advirtiéndoles que se guardaran de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que habían aprendido y que se aparten de ellos. Romanos 16:17. Pablo, por otra parte, invita a seguir los buenos ejemplos, puntualizando la necesidad de la santidad personal y de todos los miembros de la iglesia, y advierte en contra de los engañadores que anteponen sus propios intereses a los de la obra de Dios y que acechaban las iglesias de Roma y de Filipos. Y dice con tristeza que ellos no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres. Romanos 16:18. A diferencia de los enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal y no tienen más Dios que sus vientres, deleitándose en apetitos y placeres carnales, Filipenses 3:19, Pablo dirige su mirada al cielo diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21. ¿Cómo describe Pablo la ciudadanía cristiana? La ciudadanía cristiana está en el cielo y su soberano es Jesucristo. Así que los cristianos tienen una esperanza eterna, y aunque en el presente su cuerpo físico decrece, se debilita y se deteriora, esperamos, según su promesa, que en ocasión de la segunda venida de Cristo, Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3:21. Que los resucitados con Cristo ya no estarán sujetos a las enfermedades, al deterioro y la muerte. Esta esperanza está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ambos testamentos describen la condición glorificada como personal, incorruptible, inmortal, corpórea, con carne y huesos, semejante al cuerpo de Cristo glorificado. Por su parte, Job describe su esperanza diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19:25-27. Jesús mismo resucitado dijo de sí mismo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne,
ni huesos como veis que yo tengo, Lucas 24:39. Y Pablo reitera, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15 del 50 al 54. Y luego añade: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Y añade: y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Pablo presenta la muerte como el postrer enemigo que será destruido por medio de Jesús. 1 Corintios 15:26. Así que nuestra esperanza no solo es el fin de la muerte, sino poseer un cuerpo totalmente nuevo, un cuerpo de gloria semejante al de Cristo. Filipenses 3:21. La ciudadanía celestial incluye la resurrección y la vida eterna como parte de una existencia totalmente nueva que apenas podemos imaginar. Continuamos conviviendo como ciudadanos del reino de los cielos. Filipenses 4 del 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor mismo está cerca, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que Pablo, desde un calabozo frío y oscuro y sin garantía ni perspectiva terrenal acerca de su futuro, hallara regocijo en el Señor? La razón era que su vida estaba en las manos de Cristo. Y él traslada su testimonio a los filipenses diciendo: regocijaos en el Señor. En el Sermón del Monte, Jesús invita a su pueblo a no afanarse para sobrevivir, porque cada día tiene su afán, pero le garantiza que si buscan primero su reino y su justicia, todo lo que necesitemos nos será añadido. Mateo 6 del 25 al 34 y 10:19. Pero nos aconseja echar sobre él nuestra ansiedad o preocupaciones, porque él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Cuando los augurios del escenario mundial confirman el exacto cumplimiento de las profecías bíblicas y son la antesala del inminente tiempo de angustia sin precedentes, también nos aseguran que nuestra esperanza en la cercanía de la venida del Señor está cada vez más cerca y que nuestra redención está a las puertas. Mateo 24:33, Lucas 21:28, Santiago 5:8. Jesús, en la parábola de la viuda y el juez injusto, nos habla de las condiciones que motivarán al pueblo de Dios a orar siempre, de día y de noche, y sin desmayar, pidiendo su liberación. Lucas 18:1, 6, 7. Pablo también nos invita a orar con fe para vencer la ansiedad. Filipenses 4, 6, 7, y confiar
que nuestra plegaria hecha con la ayuda del Espíritu Santo, Romanos 8:26, por medio de Cristo ha sido recibida por Dios, Hebreos 4:16 y 7:25. Y creamos por la fe que ya tenemos una respuesta, si hemos pedido todo conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y descansemos en la confianza en Jesús con acción de gracias, y la paz de Dios será un testimonio de esto, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29:11. La paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz de Dios es algo que el mundo no puede dar, pues ella proviene de la seguridad de que tenemos el don de la vida eterna por medio de Jesús nuestro Salvador. Romanos 5:1 y 6:23. Esta paz incide en todos los aspectos de la vida y supera todo entendimiento, griego nous, porque supera la dimensión mental o racional y podemos discernirla a plenitud espiritualmente. Filipenses 4:7. Filipenses 4:8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este pasaje de Pablo nos hace la siguiente invitación a considerar la importancia vital de la higiene mental y la necesidad de la disciplina del pensamiento para nuestra estabilidad espiritual y de la paz en nuestras vidas. Pablo vincula de forma indisoluble los pensamientos, la paz y la conducta del creyente, y con esta aplicación nos ayuda a comprender que la mente es el campo de batalla de nuestro conflicto interior, y para que la paz de Dios actúe como una guarnición de protección en el corazón, debemos filtrar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. En Filipenses 4:7, Pablo conecta la paz de Dios con una metáfora militar usando el griego phroureo, que describe la protección de una ciudad contra la invasión por una guarnición romana. 2 Corintios 11:32, Hechos 9:24. Si colaboramos con los nobles propósitos divinos, la paz que sobrepasa todo entendimiento también guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el testimonio visible será la paz interior y una vida santificada por la obediencia a la ley de Dios. Mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Para que podamos filtrar nuestros pensamientos, Pablo da una serie de virtudes necesarias para lograrlo: lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Estas virtudes deben filtrar todo el bombardeo de las avenidas del alma y vincular el pensar correcto con el obrar correcto, tan vital para la santificación bíblica. Este consejo supera en forma exponencial al sistema de valores grecorromano de Filipos, que consideraba solo 4 virtudes: prudencia, justicia, templanza y valentía. Pero Pablo va más allá y la sustituye por lo verdadero, lo totalmente opuesto a toda mentira satánica. Juan 3:21. Lo honorable, ver las cosas desde la perspectiva divina y hacer lo que es digno de respeto. Proverbios 11:27. Lo justo, lo que la ley de Dios señala en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Primera de Juan 3:7. Lo puro, la limpieza integral de mente, cuerpo, sentimientos, emociones y toda contaminación mundanal.
Primera de Juan 3:3. Lo agradable, lo que proviene de la santa y perfecta voluntad de Dios, Romanos 12:1 y 2. Y lo de buen nombre, lo digno, de buena reputación y de admiración, Proverbios 22:1. Y Pablo nos desafía a hacerlo con estas palabras, diciendo: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Y su exhortación final invita a practicar lo que han aprendido, recibido, oído y visto en su propio ejemplo. Filipenses 4:9. El párrafo final de Filipenses 4:10 al 13 y verso 19 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Estas palabras finales de Pablo revelan que él se gozaba aún en medio de sus crisis. Sabía que los filipenses eran solícitos en proveer para sus necesidades, y aunque no menciona los motivos, hubo dificultades que les impidieron darle la ayuda, porque existen situaciones extremas que se salen del control humano. Sin embargo, en la escala de valores y en la escuela de la vida, Pablo había aprendido a no depender de los demás para su sostén propio, y siendo cristiano adquirió un carácter equilibrado para enfrentar los altibajos de la vida. Sabía sobrevivir en medio de la abundancia como en medio de la escasez. Entendía que Dios le revelaba así sus propósitos, aún en medio de las situaciones difíciles que afrontaba. Y si Dios permitía que aconteciera algo en su vida, aprendía de él las lecciones necesarias y estaba consciente de que Dios, quien conoce el futuro, sabía por qué era necesario que enfrentara la escasez. Romanos 8:28. Por lo general, los cristianos damos por sentadas muchas bendiciones que recibimos a diario y pasamos por alto de que cada día Dios hace milagros en nuestro favor, como el privilegio de la respiración, el latido del corazón y recibir el pan nuestro de cada día y otras bendiciones más. Pero debemos recibirlas con gratitud porque son parte del cuidado divino para cada uno de sus hijos, y en realidad no somos dignos de recibir estas providencias, pues nada trajimos al mundo y nada llevaremos de él. Primera de Timoteo 6:7, Job 1:21. Cuando estas provisiones divinas que damos por sentadas nos faltan y sufrimos escasez y necesidad, y nos falta lo básico para vivir, Filipenses 4:12, Proverbios 23:5, porque hay situaciones que salen de nuestro control. Nuestra fe es desafiada al recordar las promesas divinas. Y esto se agudiza cuando el espíritu de profecía dice que Dios tiene más de 100 maneras de resolver estos problemas y nosotros no encontramos ni siquiera una manera para enfrentarlos. Sin embargo, Dios en su misericordia se goza en su bondad y vuelve a proveernos lo que necesitamos. Recordemos algunas de sus promesas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan, Mateo 6:32. Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de ustedes, Primera de Pedro 5:7. Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús, Filipenses 4:19. Y he aquí la más maravillosa: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13.
En esta última declaración, Pablo enfatiza que Cristo es la fuente de todo su poder. Jesús le daba la gracia y la fuerza necesarias para la obra de Dios. Y si él seguía la voluntad de Dios y sus órdenes, el Señor se comprometía en darle éxito en la obra. En Cristo hay fortaleza para cumplir el deber, poder para resistir la tentación y soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse, gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas de las batallas y energía para rendir un servicio consagrado. Quizá ninguno de nosotros pueda comprender en esta tierra plenamente lo que implica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, nos vamos a cifrar en las palabras finales de Pablo, porque son muy significativas. En Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Con ella nos recuerda que Dios nunca ha desamparado a ninguno de sus hijos en lo pasado, ni lo hará con sus hijos en el tiempo del fin. Él ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En el tiempo de angustia, inmediatamente antes del retorno de Cristo, cuando las 7 postreras plagas estén dando su impacto, Dios promete que su pan y sus aguas serán seguros para su pueblo. Isaías 33:16. Dios es fiel en cumplir las promesas y mientras aguardemos su retorno, sigamos sus principios celestiales, que dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La obediencia a las leyes de Dios desarrolla en el hombre un carácter hermoso que está en armonía con todo lo puro, lo santo y lo incontaminado. En la vida de tales hombres se revela el Evangelio de Cristo. Al aceptar la misericordia de Cristo y su sanamiento del poder del pecado, el hombre queda en correcta relación con Dios. Su vida purificada de la vanidad y el egoísmo se llena del amor del Padre. Su diaria obediencia a la ley de Dios le brinda un carácter que le asegura vida eterna en el reino de Dios. En su vida terrenal, el Salvador nos dejó un ejemplo de la vida santificada que podemos poseer si dedicamos nuestros días a hacer el bien a las almas que necesitan ayuda. Cada palabra que hablamos, cada acto que realizamos que propende a la felicidad de los demás, propenderá a la nuestra también y hará que nuestra vida sea semejante a la de Cristo. Nuestro deber más importante consiste en revelar mediante nuestras palabras y nuestro comportamiento una vida que manifieste los atributos del cielo. Se nos da la palabra de la vida para que la estudiemos y la practiquemos. Nuestros actos debieran estar en estricta conformidad con las leyes del reino de los cielos. Entonces el cielo podrá aprobar nuestra obra y los talentos que empleemos en su servicio se multiplicarán para que seamos más útiles todavía. Manuscrito 49 de 1907. Hijos e hijas de Dios. 5 de febrero, página 44. Los hijos de Dios, el verdadero Israel, aunque disperso entre todas las naciones, no son sino advenedizos en la tierra, y su ciudadanía está en los cielos. Historia de los Patriarcas y Profetas 475. La condición para ser recibidos en la familia del Señor es salir del mundo, separarse de todas sus influencias contaminadoras. El pueblo de Dios no debe de tener vinculación alguna con la idolatría bajo ninguna de sus formas. Ha de alcanzar una norma más elevada. Debemos distinguirnos del mundo. Y entonces Dios dirá: os recibiré como miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Como creyentes en la verdad debemos diferenciarnos en nuestras prácticas del pecado y de los pecadores.
Nuestra ciudadanía está en el cielo. Debiéramos comprender más claramente el valor de las promesas divinas que Dios nos ha hecho y apreciar más profundamente el honor que nos ha dado. Dios no puede dispensar mayor honor a los mortales que el de adoptarlos en su familia, dándoles el privilegio de llamarle Padre. No hay ninguna degradación en llegar a ser hijo de Dios. Fundamento de Educación Cristiana 481. Y añade, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Hemos de esperar, velar y orar y trabajar. Toda la mente, todo el alma, todo el corazón y toda la fuerza han sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. Si nuestros corazones están unidos con el corazón de Cristo, tendremos un deseo muy intenso de ser vestidos de su justicia. Cristianismo. ¿Cuántos hay que no saben lo que significa? No es algo que nos ponemos encima de forma externa. Es una vida infundida dentro de nosotros por la vida de Jesús. Significa que estamos usando el manto de su justicia. Testimonios para los ministros 127-128. Y añade, los futuros ciudadanos del cielo serán los mejores ciudadanos de la tierra. El concepto correcto de nuestro deber para con Dios conduce a una percepción clara de nuestro deber para con el prójimo. Mensajes para los jóvenes 327, todas las citas concentradas en la maravillosa gracia de Dios, 18 de febrero, página 57. No podemos permitir que nuestro ejemplo parezca que sanciona la maldad. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. En las iglesias con muchos miembros existe el peligro de rebajar las normas, pero aún bajo circunstancias adversas podemos ser vigilantes en la oración y establecer un ejemplo de piadosa conversación que será un poderoso testimonio de justicia. Manuscrito 23 de 1910. Ahora nos encontramos preparándonos para la vida futura y pronto, si somos fieles, veremos las puertas de la ciudad de nuestro Dios girar sobre sus brillantes goznes para que las naciones que han guardado la verdad puedan entrar a poseer su herencia. Dios nos cuida. 24 de junio, página 184. Los que establecen una relación personal con Cristo constituyen un santo templo para el Señor, porque Jesús es para él creyente, sabiduría, justificación, santificación y redención. El que se rinde completamente a Dios es consciente de la presencia salvadora de Cristo, poseedor de la paciencia espiritual, y todo su ser será dispuesto a aprender del que es manso y humilde de corazón. El que confía en Jesús como su eficiencia y justificación, su ser entero será lleno de un santo contentamiento. ¿Cuál es la base del gozo del cristiano? Es el resultado del sentido de la presencia de Cristo. ¿En qué consiste el amor del cristiano? Es el reflejo del amor de Cristo. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Al mirar la cruz del Calvario veremos a Jesús muriendo por los pecados del mundo, para que mediante su muerte, que genera contrición en el creyente, podamos tener vida e inmortalidad. Jesús es todo para todos, y sin Él nada podemos hacer. Sin Cristo la vida espiritual es imposible. Review and Herald, 4 de diciembre de 1894. Recibiréis poder, 15 de marzo 85. Únicamente los que están recibiendo continuamente nueva provisión de la gracia tendrán la fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar en algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente idóneos para ganar almas, se entregarán a diario a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera están, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo, o en el hogar o en el ramo público de utilidad. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber
que aún Cristo durante su vida terrenal buscó a su Padre a diario en procura de nuevas provisiones de la gracia necesaria. Y de esa comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Hechos de los Apóstoles 45 y 46. La maravillosa gracia de Dios 117. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería de abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. No debemos mirarnos a nosotros mismos. Cuanto más consideramos nuestras imperfecciones, menos fuerza tendremos para vencerlas. A fin de conocerle, 226. Nosotros tenemos el privilegio de caminar a diario con Jesús en una relación reposada, íntima y feliz. No necesitamos alarmarnos si el sendero cruza por conflictos y sufrimientos. Podemos gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero nos costará batallas contra los poderes de las tinieblas y luchas severas contra el egoísmo y el pecado innato. Las victorias que ganamos diariamente mediante esfuerzos perseverantes e incansables en el bien hacer serán preciosas en Cristo, que nos ha amado. Exaltada Jesús 92. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis los meses ni los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas trabajad por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad vuestros planes a Dios a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o a abandonarlos según lo indica su providencia. Aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exige renuncia a proyectos de largo tiempo acariciados. Así vuestra mente será siempre más y más amoldada, conforme al ejemplo divino, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Filipenses 4, 7 y 4. Consejos para la Iglesia 272. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro espíritu y corazón por medio de Cristo Jesús. Él nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Llevad conmigo el yugo de servicio para gloria de Dios y elevación de la humanidad, y veréis que es fácil el yugo y ligera la carga. La felicidad derivada de fuentes mundanales es tan mudable como pueden hacerla las circunstancias variables, pero la paz de Cristo es continua y permanente. No depende de las circunstancias de la vida, ni de la cantidad de bienes materiales, ni del número de amigos que tengamos en esta tierra. Cristo es la fuente del agua viva, y la felicidad que proviene de Él no puede agotarse jamás. Discurso maestro de Jesucristo 18 y 19. Y añade: la vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de las Escrituras. Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero el que calmó las olas de la Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Su gracia calma todas las contiendas de las pasiones humanas. El deseo de todas las gentes 303, y ambas se concentran en hijos e hijas de Dios
106. Cada creyente tiene que realizar una obra individual. Para ello necesita vigilar sus pensamientos, ser sobrio y velar en oración. La mente debe ser fuertemente controlada para que espacie en los temas que fortalecen las facultades morales. La mente tiene que ser disciplinada para que piense como corresponde. No se le debe dar lugar para que se espacie en temas pecaminosos. En la medida en que Dios actúe en el corazón por intermedio del Espíritu Santo, el hombre debe de cooperar con él. Los pensamientos serán controlados y refrenados para que no sigan la tendencia a contemplar asuntos que debilitan y corrompen el ser entero. Si deseamos que el cielo acepte las palabras que expresamos y que al mismo tiempo sean provechosas para quienes las escuchen, la pureza debe de caracterizar nuestra manera de pensar. En el Sermón del Monte, Cristo expuso ante sus discípulos el gran alcance de los principios de la ley de Dios y enseñó a sus oyentes que a nivel de la mente se infringe la ley antes que se realice el deseo pecaminoso. Estamos obligados a mantener los pensamientos bajo el control para ponerlos en sujeción a la ley de Dios. Review and Herald, 12 de junio de 1888. Recibiréis poder 54. El Señor no se propone quitar estas manchas de contaminación sin que no hagamos nada de nuestra parte. Debemos lavar nuestros mantos en la sangre del Cordero, aferrarnos por la fe a los méritos de la sangre de Cristo y mediante su poder y gracia tener la fuerza para vencer errores y pecados, imperfecciones de carácter y salir victoriosos así habiendo lavado nuestras propias ropas en la sangre del Cordero. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 203. Quisieras que desaparecieran todas las imperfecciones de tu carácter para que seas hallado sin falta delante del trono de Dios. Si es así, entonces tienes que hacer algo que nadie puede hacer por ti. Tienes una responsabilidad individual delante del Señor. Tienes que caminar en la luz y recibir a diario la fuerza del Altísimo, vencer toda imperfección y encontrarte finalmente entre los fieles y leales santos en el reino de Dios. No cedas a la tentación. Satanás te va a molestar y va a tratar de dominar tu mente con el fin de inducirte a pecar. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago 4, 7 y 8. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 280. No creas que puedes suspender por un solo instante los esfuerzos que estás haciendo para mantenerte vigilante. No puedes. Estudia con diligencia la palabra de Dios para que no estéis en la ignorancia con respecto a las artimañas de Satanás y para que aprendas en la forma más perfecta el camino de la salvación. Tu voluntad debe de estar inmersa en la voluntad de Dios. No procures tu propio placer, sino el de los que te rodean, y si lo haces, no podrás ser otra cosa sino feliz. Acude a Jesús con todas tus necesidades y anhela con confianza sencilla sus bendiciones. Confía en Dios y trata de obrar sobre la base de los principios, fortalecido y ennoblecido por elevadas resoluciones y por una determinación de propósito que solo se encuentra en Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 280. Hablen como Cristo habló, trabajen como Él trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura, deseamos practicar sus virtudes y su justicia. Contemplando a Cristo, somos transformados a su imagen y renunciando a nosotros mismos, al dar nuestros corazones completamente a Jesús para que su espíritu lo refine, ennoblezca y eleve, estaremos en comunión íntima con el mundo futuro y bañados por los rayos brillantes del sol de la justicia. Alza tus ojos, 342.
Cuando respondes a la atracción de Cristo y os unís con Él, manifestáis fe salvadora. La fe familiariza al alma con la existencia y presencia de Dios, y viendo y viviendo completamente para la gloria de Dios, discernimos más y más la belleza del carácter divino, la excelencia de su gracia. Nuestras almas se robustecen con el poder espiritual, pues respiramos la atmósfera del cielo. Nos elevamos por encima del mundo contemplando a aquel que es el principal entre 10.000 y todo él codiciable. Y al contemplarlo, somos transformados a su imagen. Mensajes selectos, tomo 1, 389 a la 393. La maravillosa gracia de Dios, 183. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de Dios.